Queridos alumnos, queridos hermanos, hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buena tarde para todos ustedes. Bienvenidos sean a su clase de literatura del Nuevo Testamento y estamos, acuérdense, abordando lo que son las cartas del apóstol Pablo a las distintas comunidades de fe. Hemos estado abordando lo que es a la comunidad de Tesalónica. Vimos también la siguiente carta, que fue a la comunidad de Galacia. Y hoy vamos a mirar dos hermosas cartas, que una tiene que ver con la carta a la iglesia de Filipos y también una hermosa carta que tiene que ver con Filemón, que también es una cartita muy chiquitita, pero con mucho amor y mucho significado, ¿verdad? Así que, bueno, esa sería nuestra meta de aprendizaje en esta sesión. Voy a compartir la pantalla para ver la primera carta, que es a la comunidad de Filipo, a la comunidad de Filipo. Muy bien, creo que ahí ya la están mirando. Bueno, que es una carta que les había pedido que pudieran empezar a leer. No es una carta muy larga, pero es una de las joyas de la literatura paulina, la carta a la iglesia de Filipo, la carta a los filipenses, y representa básicamente una de las cartas más amorosas, más gozosas, pero evidentemente es una carta que se le conoce como la carta del cautiverio, porque donde se está escribiendo es precisamente en la cárcel. Y curiosamente, en medio de una situación que tuviese que ver con un ambiente hostil, un ambiente que a cualquiera deprimiría y cualquiera desarrollaría ciertos sentimientos de amargura, pues a contrario de ello, encontramos en esta carta un gozo maravilloso. Es una carta del gozo, es una carta de la alegría, es una carta de la bienaventuranza, y me parece que es muy interesante el abordaje que hace el apóstol Pablo a esta comunidad de Filipos. Bueno, vamos a ver un poco el contexto en el que se mueve esta carta, que es lo que rodea básicamente en su aspecto cultural la ciudad de Filipos. Cuando Pablo escogió un lugar para predicar el Evangelio, siempre tenía la cualidad de ser un gran estratega, que en función de esta forma, ¿verdad? Es como Pablo logra conquistar gran parte del mundo conocido. Pablo logra evidentemente alcanzar a muchas personas para Cristo, porque siempre escogía los que no solo eran importantes por sí mismos, los lugares, las ciudades, sino también porque las ciudades representaban un centro de comunicación interesante y de intercomunicación entre las distintas provincias del Imperio Romano, que facilitaban, ¿verdad?, que cuando la gente escuchaba del Evangelio, pues el Evangelio siguiera adelante. Bueno, este es el caso de Filipos, y cuando nosotros vemos la ciudad, encontramos por lo menos tres cualidades que la colocan en ser una ciudad importante. La primera cualidad es que había en sus aledaños, en los lugares que rodeaban a Filipos, minas de oro y de plata, ¿verdad? Que evidentemente la hacían una ciudad muy atractiva económicamente hablando y comercialmente hablando. Así que desde la época de los fenicios, esta tierra estaba siendo explotada para extraer estos minerales preciosos que, como conocemos hasta ahora, siguen siendo tan valiosos en cuanto a su valor adquisitivo. Entonces, por eso era una ciudad importante, una ciudad
próspera, una ciudad floreciente, había un gran intercambio de comercio y sobre todo, insisto, de la venta de el oro y la plata. Una segunda cualidad que encontramos, ¿no es cierto?, tiene que ver que era una ciudad históricamente importante porque había sido fundado por Filipo de Macedonia, que como dijimos, al igual que en Galacia, fue el padre de Alejandro Magno, de quien había tomado el nombre esta ciudad. Evidentemente, esto hacía que la ciudad fuera, insisto, histórica, política, culturalmente importante y que desarrollara entre sus ciudadanos, entre quienes nacían en esta ciudad, un sentimiento de pertenencia y un sentimiento básicamente de orgullo. Así que bueno, no solamente era una ciudad próspera en cuanto a la producción de oro y plata, política e históricamente hablando, pertenecía al padre del gran conquistador, Alejandro el Grande. Y la tercera cualidad que tenía Filipos es que no pasó mucho tiempo en que se distinguiera por ser una colonia romana, ¿va? Deja de ser, bueno, sabemos que Roma conquista Grecia y por lo tanto Filipo se convierte en una colonia romana. Este hecho, ¿verdad? Este hecho de cambio de, no sé si llamarlo nacionalidad o de cambio de este régimen que venía trayendo de ser griego a ser romano, provocó entre los ciudadanos, ¿no?, un cierto sentido de pertenencia. Estas colonias eran reflejos de Roma. Básicamente, las colonias que cambiaban, ¿no es cierto?, venían a tener todo lo que Roma tenía y hacían lo que Roma hacía. Por eso eran el reflejo de Roma. Y el poseer la ciudadanía romana era su característica dominante. Ya tener esta ciudadanía los colocaba en otro nivel, ¿verdad? Personal y socialmente hablando. Se hablaba la lengua de Roma, ¿verdad? Que empezaba a desarrollarse el latín. Se vestían como se vestían en Roma. Se observaban las costumbres que observaban básicamente en la capital del imperio. Sus magistrados tenían títulos romanos, es decir, sus funcionarios estaban totalmente adscriptos a los rangos que se tenían en la ciudad y se llevaba a cabo las mismas ceremonias que se llevaban o se realizaban en Roma. Era fanática e inalterablemente romanos. Por lo tanto, no habrían aceptado el que los compararan con otro pueblo, con otra ciudad. Este hecho, hermanos, este orgullo ciudadano que habían adquirido ya por parte del imperio, pues los colocaba a los filipenses, pues en esta categoría, ¿verdad? De ser intocables o de ser altamente arrogantes. Esta actitud arrogante nosotros la vamos a mirar en el libro de Hechos, que nos da testimonio Lucas en el capítulo 16, versículo 20, cuando nos narra acerca de la estancia de Pablo en Filipos. Bueno, podemos percibir el orgullo romano con que acusan a Pablo y a Silas, ¿verdad? En este pasaje, y dice Hechos de los Apóstoles 16, 20, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, ¿verdad? Somos romanos. Es decir, hay este orgullo de decir, a nosotros nadie nos viene a enseñar, a nosotros nadie nos viene a decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que llevar a cabo, somos romanos. Cuando Pablo escribe a los filipenses y reconoce que los miembros de la iglesia también pueden sentir este mismo orgullo de sentirse de sentirse romanos, Pablo les escribe en el capítulo 3, versículo 20 y les dice, mas nuestra ciudadanía está
en los cielos. Es decir, no se sientan tan orgullosos de ser romanos, ¿verdad? No se sientan tan orgullosos de ser romanos, porque la ciudadanía que ustedes tienen es una ciudadanía celestial. Por lo tanto, esta arrogancia, ¿verdad? Esta arrogancia con la que pudo haber sentido los miembros de la iglesia en Filipo, pues Pablo los ubica, les pone los pies en la tierra y les dice, ustedes no son romanos, ustedes son ciudadanos de el cielo, ¿verdad? Su ciudadanía no depende de una adscripción a un imperio, sino su ciudadanía está básicamente delimitada en el cielo. Así que estas tres características que tenía la ciudad de Filipo, pues la ponía en el top, ¿verdad? De las ciudades más importantes y que Pablo entendía que había que sembrar semillas en esa ciudad. Ahora, la relación que Pablo tiene con la ciudad de Filipos es una relación muy interesante que, que dentro de las historias que aparecen en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la estancia que tiene Pablo en Filipos, es maravillosa, maravillosa. Fue en su segundo viaje misionero, alrededor del año 52, cuando llega Pablo a Filipos por primera vez. Y hemos hablado acerca de la visión del varón macedonio con su petición de que pasara a Macedonia para poder ayudarlos, poder sembrar ahí el evangelio. Así que Pablo había navegado desde Troas, Alejandrina, de Asia Menor, y había desembarcado siguiendo la indicación de esta visión que había recibido, desembarca en Europa, en Neápolis, y pasa de allí a Filipos. La estadía, como dije, de Pablo en la ciudad de Filipos se nos cuenta en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles y que vuelvo a insistir, representa una de las historias más fascinantes que vamos a desmenuzar de manera muy generalizada en esta clase. Es una historia interesante por lo siguiente, porque es itinerario con el que Lucas va a plantear, o el propósito del viaje que Lucas va a plantear de Pablo en Filipos, se va a centrar en torno a tres personas. Una de ellas será Lidia, ¿verdad? Lidia será la vendedora de púrpura. Esa sería una primera persona. La segunda persona es una muchacha que no tiene nombre, una muchacha esclava demente, que no estaba bien de sus facultades y que los amos de ella la usaban como adivina, ¿verdad? Como adivina. Y el tercer personaje que encontramos en este pasaje de Hechos 16 es la del carcelero romano. Tres personajes que Lucas de manera magistral nos lo presenta, estando Pablo en Filipo, recuerda, estamos ahora en Filipo, nos los presenta de una manera paradigmática, ¿verdad? De una manera paradigmática. Es decir, que estos relatos, breves relatos de estas tres personas, van a representar en su totalidad la importancia que tiene la iglesia de Filipo y sobre todo la importancia del evangelio que tiene sobre estos tres paradigmas. Si nosotros nos atenemos a la primera persona, bueno, por su nacionalidad encontramos a Lidia, que era asiática, ¿verdad? Que estaba en la región de Asia, según el versículo número 14. Estamos leyendo el pasaje de Hechos, capítulo 16, versículo 14, donde se encierra la historia de estos tres personajes. Una llamada Lidia, que vendía púrpura y era de la ciudad de Tiatira. Así que era una ciudad asiática. Puede, dicen los estudiosos, que su nombre no fuera tanto el suyo propio,
como el de su procedencia, ¿verdad? Tal vez las traducciones podrían ocuparse más como la señora de Lidia. No tanto Lidia era su nombre en persona, ¿verdad? Que le habían dado sus padres, sino de su procedencia. Cualquiera que fuera el caso, encontramos a una mujer que ya geográficamente nos está diciendo algo, ¿verdad? Geográficamente nos está diciendo algo y este es un dato no menor para el análisis de la estancia de Pablo en Filipo. La segunda persona, que insisto es paradigmática, nos plantea que es una muchacha esclava griega de nacimiento, ¿verdad? Griega de nacimiento. Y cuando nosotros la vemos aquí, ¿verdad? En el pasaje, encontramos que era, al ser los amos, ellos decían romanos, pero acuérdense que era una ciudad griega, pues hacía que esta muchacha también fuera griega de nacimiento, que la hubieran cooptado de algún lugar, ¿verdad? Y que ahora estos hombres griegos estuvieran también teniendo a esta muchacha de origen griego. Vemos entonces cómo en este relato empieza a verse reflejado las partes geográficas, porque el carcelero, que es el tercer personaje del que nos habla el capítulo 16 de Hechos, es romano, ¿verdad? El carcelero es romano y por lo tanto, viendo a estos tres personajes que encierran a los tres grandes centros geográficos, podemos decir que la totalidad del imperio estaba representada en la iglesia cristiana y solamente la iglesia de Filipo, y en esta forma con la que Lucas nos hace patente la ciudad de Filipo, ¿verdad? Hace que Asia, Grecia y Roma, es decir, la totalidad del imperio, estuviera plenamente representada en este relato. Ahora, no solamente el relato nos presenta a través de Lidia, la muchacha esclava, y el carcelero, no solamente nos presenta los puntos geográficos que nos hacen pensar en la totalidad del imperio, sino que también estos tres personajes nos van a representar o nos van a reflejar otra realidad sumamente interesante. Lidia era una vendedora de púrpura, ¿verdad? Que era una de las sustancias más caras del mundo antiguo y representaba la gran industria. Lidia entonces nos presenta el poder adquisitivo, el poder económico. Lidia no era una mujer pobre, era una mujer pudiente, era una mujer empresaria, era una mujer que vendía, que trataba en medio de una sociedad profundamente machista, el hecho de que una mujer hiciera tratos comerciales, que exportara sus mercancías, y era, insisto, no una mercancía nada barata, sino que era una mercancía básicamente costosa, pues hacía que las ganancias, hacía que, que esto fuera económicamente rentable. Se cree incluso que Lidia fue una de las grandes patrocinadoras, económicamente hablando, de los viajes misioneros de Pablo. Y, y bueno, vemos entonces aquí el poder económico, ¿verdad? Está reflejada en Lidia el poder económico, el poder adquisitivo, la plata que se movía en esos ambientes, y que el Evangelio llega a estos estratos sociales, ¿verdad? El evangelio no es un evangelio selectivo, no solo es de los pobres, también es de los ricos. Este, porque nunca olviden que el evangelio no está peleado con la riqueza, ¿verdad? No está peleado con la riqueza. Así que en Lidia vemos reflejado entonces este estadio de profunda y alta economía. La muchacha esclava nos va a presentar un
estrato social también interesante que tiene que ver con la esclavitud, ¿verdad? La muchacha poseída era una esclava y por lo tanto para la ley no era una persona, simplemente era un objeto, ¿verdad? Era un objeto de cambio, un objeto de, ah, de mercancía, un objeto de hacer plata. Y por lo tanto, ¿verdad? La esclavitud era en contraparte con Lidia, que era una mujer libre y mujer pudiente. Vemos ahora en esta muchacha que no tiene nombre, que no sabemos quién es, el estrato más bajo de la sociedad, ¿no? De la clasificación de las sociedades que colocan a esta muchacha insisto, en no ser alguien. No tenía nombre, no tenía esencia, no tenía apellido, no tenía personalidad, era un objeto, ¿verdad? Era un objeto. Y esto nos refleja claramente cómo el Evangelio también llega a personas que son dentro de la estructura social lo más despreciable, ¿verdad? Lo más vil. Entonces el Evangelio también viene a dignificar a las personas que no tienen nombre. Y finalmente, vean entonces cómo va cambiando los estratos, ¿verdad? Socialmente hablando, y encontramos a un carcelero que, como ciudadano romano, pertenecía a una sólida clase media de la que procedían los funcionarios. Evidentemente, su economía, ¿verdad? Era clase media. Todas las sociedades que se han desarrollado a través de los siglos, hermanos, se han establecido en estas estratificaciones de la sociedad. La clase baja, la clase media, la clase alta. Nosotros vemos aquí representadas estas clasificaciones sociales con base a su poder adquisitivo. Lidia tenía mucha plata. La chica no tenía nada, ni plata, porque ella no manejaba la plata, era solo un objeto de intercambio entre sus amos. Y el carcelero devengaba un salario, ¿no es cierto?, que lo colocaba dentro de lo que era la clase media, ¿verdad? Consecuentemente, el reflejo de estos tres personajes no solamente nos colocan en una situación geográfica, sino también en una situación económica, ¿verdad? Y por lo tanto, estos tres representaban las clases altas, la más baja y la clase media. No hay ningún otro capítulo de la Biblia que nos presente tan claramente cómo este es el carácter comprensivo de la fe que Jesucristo trajo al mundo. Es un evangelio que llega a la clase alta, a la clase pudiente, a la clase económicamente mayoritaria, ¿verdad? A los ricos. Por eso es que cuando alguien habla mal de los ricos, habría que considerar un poco cómo el evangelio llega a ellos, llega a la clase media, ¿verdad? Las clases medias que son por lo regular en las sociedades los que sostienen a las clases altas, ¿no? Por el pago de impuestos, pero también encontramos las clases bajas, donde también el Evangelio llega, y a las clases subbajas, ¿verdad? Porque no solamente es la clase baja, no es la clase de los pobres, hay la clase de los subpobres, es decir, de los pobres todavía hay personas mucho más abajo. Así que la estancia de Pablo en Filipos y representada en el capítulo 16 nos presentan también cómo el Evangelio llega a las clases sociales. Bueno, pasando un poco entonces, vamos a ver que esta es una carta que se produce en la persecución. Pablo tuvo que marcharse de Filipos, ¿verdad? Ya analizando un poco la carta a los filipenses, Pablo tuvo que marcharse de Filipos tras una tormenta de persecución y un encarcelamiento ilegal. La persecución la heredó posteriormente la iglesia filipense. No solamente Pablo es objeto de persecución, sino que después de que Pablo ya no está, la iglesia está siendo perseguida. Por eso Pablo les dice que han compartido sus cadenas y su defensa del Evangelio. En el capítulo 1, versículo 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros
sois participantes conmigo de la gracia, ¿verdad? Así que la iglesia de Filipos también siguió la misma suerte que Pablo. Por ello, los exhorta a que no se dejen atemorizar por los adversarios, por quienes los están persiguiendo a causa de su fe, porque ellos están pasando lo que él mismo pasó y seguirá pasando. Pablo se pone como ejemplo, dice, por favor, no bajen los brazos, no sucumban ante esto, porque a mí me pasó lo mismo y me va a seguir pasando lo mismo y es probable que a ustedes les pase lo mismo. El versículo 28, el capítulo 1 al 30 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación. Y esto es de Dios, ¿no? Quienes los persiguen terminarán siendo perdidos, pero ustedes que son perseguidos serán salvos, ¿verdad? Dice Pablo. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Consecuentemente, queridos alumnos, encontramos que la persecución, el hecho de que se predicara y aceptara un evangelio diferente, los colocaba en esta primera línea de fuego de la cual Pablo está escuchando noticias que está sucediendo en la iglesia de Filipo y los anima a que no bajen los brazos, que no se sientan intimidados por aquellos, ¿verdad? Que los están persiguiendo, sino que este, la causa de Cristo es mucho más grande que las propias persecuciones. Así que es una carta que se da en un tema no solo de cautiverio, como dije al principio de la clase, es una carta que se escribe desde la prisión, sino también porque están siendo perseguidos por su fe los miembros de la iglesia en fin. Otro dato que nosotros encontramos de la carta es que hay una amistad muy profunda entre la iglesia de Filipos y Pablo. No sucede siempre así, queridos alumnos, no sucede siempre así en todas las iglesias, ¿verdad? Pero en la iglesia de Filipos sí. Se había desarrollado entre Pablo y la iglesia filipense un nexo de amistad como no lo tenía con ninguna otra iglesia. Se enorgullecía de no haber aceptado nunca ayuda de ninguna otra persona o de ninguna otra iglesia. Pablo decía, nadie me puede acusar, ¿verdad? Nadie me puede acusar de haber yo aceptado de manera eh, interesada ayuda de ninguno. Pablo se sentía contento de que él podía solventar sus necesidades con el trabajo de sus propias manos. Recuerden que Pablo, su trabajo era tejedor de tiendas, ¿verdad? O de carpas. Eh, ese era su oficio. Pero Pablo públicamente reconoce que solo accedió a aceptar la ayuda de los filipenses. Así que después de haber salido de Filipos, una vez que Pablo estuvo allí en la iglesia y la dejó por la persecución que tenía y se fue a Tesalónica, allí Pablo, estando en Tesalónica, los filipenses, amando profundamente a Pablo, le envían un regalo, ¿verdad? Dice el capítulo 4, versículo 16. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades, ¿verdad? La iglesia no se olvidó de Pablo. La iglesia no solamente dijo, ah, bueno, fue un pastor más y bueno, después que se arregle. La iglesia le seguía los pasos a Pablo y le mandaba plata para sus necesidades. La verdad que eso es algo muy lindo, ¿verdad? Que sucede entre las iglesias donde hay amistad verdadera. Fíjense además, cuando siguió adelante y llegó a Corinto pasando por Atenas, los filipenses fueron los únicos que se acordaron de él y le enviaron dones, ¿no? O regalos. Pablo da testimonio de ello en la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Cuando él llega a Corinto y está ahí,
los filipenses siguen siguiéndole la huella a Pablo y dicen, bueno, ahora ¿dónde está Pablo? Y ahora está en Corinto. Bueno, vamos a mandarle plata, vamos a mandarle cosas, ¿verdad? A él. Y Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 versículo 9 dice, y cuando estaba entre vosotros, le está hablando a los Corintios, ¿eh? Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui cargo, no le pedí a nadie. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y con eso me alcanzó para no ser carga a ninguno de ustedes, ¿no? Qué interesante. Pablo porque los corintios le decían que Pablo seguía por interés. Y Pablo dijo, miren, cuando yo tuve necesidad, ninguno me vino a tender la mano y yo tampoco fui y pedí plata. Los hermanos de Macedonia, la iglesia de Filipo, me mandó y con eso fue suficiente. Qué interesante. Pablo estaba tan agradecido, ¿verdad? Que la iglesia de Filipo reconociera su necesidad individual, que él escribe en el capítulo 4, versículo 1, diciendo, hermanos míos, hermanos, hermanos míos, queridos y amados, o anhelados los llama. Ustedes son mi gozo y mi corona en el Señor. La Reina Valera la traduce diciendo, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vuelve a repetir. Para Pablo los ama profundamente porque no puede dejar de reconocer cómo la iglesia de Filipo una y otra vez, entre los pastores no hubo envidia, ¿verdad? De decir, no, no le mandemos nada a ese tipo, bueno, que se arregle como pueda, ya estuvo aquí. No, los líderes tampoco se desatendieron de él, sino que le enviaron para sus necesidades y Pablo pudo así, pues no sentir, ¿verdad? El no llegar a fin de mes, no tener que comer y demás, cómo pagar los pasajes cuando iba en barco, cómo pagar o solventar los gastos de viaje, de comida, de ropa, de sandalias, de un montón de cosas que se necesita para hacer los viajes misioneros. Qué lindo fue que Pablo pudo haberse sentido amado por ellos. Así que no solamente Pablo reconoce que la iglesia de Filipo está en persecución, no solamente reconoce la verdadera amistad y amor que la iglesia tiene para con él, sino que también tiene varios motivos, ¿verdad?, para escribir esta carta. El primero de ellos es que es una carta, insistimos, de gracias, de gratitud. Creo que la gratitud de los líderes en la iglesia, en los cristianos, jamás tiene que faltar. No hay peor cosa en un cristiano, en una persona, que la ingratitud, ¿verdad? Así que bueno, han pasado los años. eh, Pablo estaba en el 53, 54. Para el 63, 64, los filipenses le han vuelto a mandar un nuevo regalo, como lo leímos en el capítulo 4, versículo 10, donde Pablo reconoce, ¿verdad?, que que la iglesia de Filipo les mandaba. Así que, aunque pasaron los años, la iglesia de Filipo no se olvidó de su gran amigo, de su pastor, que les dio todo este, lo que tuvo a su mano, ¿verdad? Segundo, otro motivo por el cual Pablo le mueve a escribir esta carta es por un personaje interesantísimo, ¿verdad? Que nosotros pocas veces hablamos, pocas veces predicamos de Epafrodito, pero Epafrodito es un personaje muy valioso en la obra misionera de Pablo y en esta relación que tuvo con la iglesia de Corinto. Parece que los filipenses le habían enviado no solo como portador de regalo, no solamente le dijeron a Epafrodito, a ver, ¿quién le lleva el regalo o el presente, lo que le queremos mandar a Pablo? Y Epafrodito dijo, bueno, yo lo llevo. Pero la iglesia, al parecer, le dijo, bueno, no solamente queremos que lleve, sino que te quedes con Pablo para que le ayudes, ¿verdad? Él necesita manos. Así que
al parecer le pidieron que Epafrodito quedara con Pablo, que fuera su ayudante y que fuera como el enlace, ¿no? Como la representación de la iglesia de Filipo en la vida de Pablo. Pero desafortunadamente Epafrodito enfermo, cayó profundamente enfermo, no sabemos qué fue lo que le sucedió, ¿verdad? Algunos dicen que fue una depresión, algunos dicen que fue una situación de infecciosa, ¿verdad? Eh, en fin, cualquiera que haya sido el caso, su enfermedad lo puso al borde de la muerte, ¿verdad? Lo puso al borde de la muerte. Epafrodito echaba de menos su casa, estaba preocupado porque sabía que los suyos estaban preocupados por él, o sea, todo se juntó, ¿verdad? Todo se juntó. Quisieron mandar a Pablo, a Epafrodito, Epafrodito enfermo, imagínense su familia, no sabemos si su esposa, sus hijos, sus padres, la iglesia misma. eh, Cuando nosotros nos enteramos que alguien muy llamado nuestro está muy enfermo, todos entramos en profunda preocupación. Así que Pablo dice y toma la decisión de decir, mira, Epafrodito, necesitas volver, necesitas que vayas a casa, que te cuides, que te recuperes, etcétera. Así que Pablo lo envía de vuelta, pero Pablo tenía la preocupación de que los amigos filipenses pudieran tener la impresión de que Epafrodito hubiese fallado, ¿verdad? De que Epafrodito hubiera dicho, pero te hubieras quedado, no importa en qué condición hubieses estado, lo importante es estar allí y sacrificarse y demás. Bueno, Pablo pensando eso, en la carta a los filipenses les escribe en el capítulo 2 versículo 29 y dice, por favor, recíbanle Epafrodito, ¿verdad? En el Señor, con mucha alegría, y honrad a los que son como él porque estuvo a punto de dar la vida en la causa de Cristo. Pablo enaltece, ¿verdad? Pablo pone a Epafrodito en un lugar de honor y dice, ojalá hubiese muchos Epafroditos que a punto de morir por la enfermedad y porque tuvo que venir, se descompensó en el viaje, el clima no le sentó, mil cosas, dice, estaba a punto de morir. La verdad, recíbanlo en el Señor con mucha alegría porque es un gran ejemplo. Así que este gesto que aparece en esta maravillosa carta, hay algo muy conmovedor en la actitud de Pablo, que, insisto, estaba preso. Pablo no sabía que le esperaba seguramente la muerte y que, esforzándose por hacerle las cosas más fáciles a Epafrodito, que se había visto obligado a volver a casa de manera inesperada e involuntaria, ¿verdad? Epafrodito pudo haber sido mucha ayuda para Pablo, sí, pero él sabía que no podía quedar. Entonces, con mucho amor, con mucho pesar, lo despide y bueno, como vemos, como dice en la diapositiva, aquí tenemos el Everest de la cortesía, ¿verdad? De la cortesía eh, cristiana. Vemos aquí lo que es el trato que un gran pastor como Pablo tal vez hubiera dicho, oh, me hubieran mandado a alguien que hubiera sido mejor, que no se enfermara tanto, me mandan el parfodito, miren en qué condición, en vez de que me ayudara, tuve que ver en su agonía, etcétera. No, Pablo dice, no, para mí Epafrodito ha sido una gran bendición y sé que ustedes lo enviaron para que me cuidara y para que me ayudara, pero yo lo regreso a ustedes, ¿no es cierto? Y por favor, ténganlo con mucha honra, con mucho amor, como un gran ejemplo. Así que, qué linda actitud que Pablo tiene para uno de sus amigos. Una tercera razón por la cual Pablo escribe la carta a los filipenses, como dijimos, es que estos están pasando pruebas, dificultades, están pasando persecuciones y Pablo los anima. Ya leímos esta parte y les dice, por favor, ustedes tienen concedido la causa de Cristo, no solo para que creáis en Jesús, sino que padezcáis por él. Así es que, por favor, los animo, dice Pablo, ¿verdad? Los animo a que ustedes puedan sentirse seguros, tranquilos, confiados de que lo que están pasando no es en vano, sino es por la causa de Cristo.
Una cuarta razón que encontramos para escribir esta carta es que Pablo llama a la unidad. Por lo menos hay tres situaciones que están amenazando la unidad de la iglesia en Filipo. De esta situación surge el gran pasaje que nos habla de la humildad generosa de Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el capítulo 2 del 1 al 11, bueno, ya hablamos que el capítulo 2 del versículo 5 al versículo 11 es un canto cristológico, ¿verdad? Es una doxología. Del versículo 5 al versículo 11, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, cantaba esta alabanza. Pablo recoge, esto no es propio de Pablo, ¿verdad? Pablo recoge esta canción, ¿verdad? Esta alabanza, esta adoración, esta doxología que se le daba ya a Jesús en las primeras comunidades cristianas a tiempos muy tempranos. Y Pablo lo recoge, ¿verdad? Pero, dice Pablo en el versículo 3: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Pues al parecer había una situación de decir, bueno, cada uno rásquese como pueda, ¿verdad? Cada uno haga lo que bien le plazca y bueno, como pueda salir adelante. Y Pablo dice, no, no se peleen, ¿verdad? No se crea nadie más que nadie. Está bien que viven en en una ciudad que es romana, pero ustedes tienen una ciudadanía mejor que está en los cielos. Así que bueno, este es un llamado a la unidad y les dice, bueno, haya pues en ustedes el mismo amor sacrificial que hubo en Cristo Jesús, y dice todo lo que es el canto cristológico, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios, etcétera, etcétera. Y entonces ahí Pablo les dice, por favor, no se peleen, no se dividan, sino tomen la actitud de Jesús que nosotros entonamos en este himno que ahora les transcribo, ¿verdad? Y que aparece en la carta a los Filipenses. Bueno, un segundo indicio que amenazaba la unidad de la iglesia era el pleito que había entre dos mujeres, ¿verdad? Llamadas Evodia y Síntique. Eh, no sabemos básicamente cuál era el pleito, ¿verdad? Pero sí sabemos que estaban peleadas, ¿verdad? Entonces, al parecer eran dos mujeres líderes que no sé, en un arrebato de liderazgo demás, se estaban peleando y entonces algunos estaban poniéndose del lado de Bodia, otros se estaban poniendo del lado de Sintique, y eso estaba amenazando, ¿verdad? La paz y la unidad dentro de la iglesia. Por eso Pablo le pide, le ruega a estas dos mujeres que él seguramente conoce profundamente y le dice, por favor, les pido que se pongan en paz, ¿verdad? Que sean un mismo sentir, no se peleen por el punto de vista que cada una de ustedes tiene. Así que bueno, este hecho de pelea entre dos líderes, dos mujeres líderes en la iglesia de Filipo, pues estaba amenazando la paz que existía. Y otro problema que no era difícil de saber o de encararlo eran los falsos maestros, ¿verdad? Los falsos maestros que estaban tratando de seducir a los creyentes filipenses para apartarlos del camino recto. Pablo le sale al quite, ¿verdad? Y por eso en el capítulo 3, versículo 2, dice, guardaos de los perros, ¿verdad? Es una expresión como diciendo, tengan mucho cuidado de aquellos que quieren pervertirlos, ¿verdad? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces había un problema con los de la circuncisión que venían trayendo la idea de que, bueno, había que circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios. Y Pablo dice, guárdense de esa gente, ¿verdad? Guárdense de aquellos que quieren seguir mutilando
o dividiendo el cuerpo de Cristo, esos no son de Dios. Así que bueno, estos cuatro motivos que nos presenta, un motivo de gratitud, un motivo de Epafrodito, el motivo este que tiene que ver este, con ah, guardarse de los falsos maestros y de las persecuciones, bueno, nos plantean qué es o nos hacen ver cuál era lo que preocupaba el corazón de Pablo, ¿verdad? Preocupaba el corazón de Pablo. Y esto nosotros lo sabemos por el problema que se plantea. Y es precisamente aquí, en este punto, donde surge el problema de la iglesia en Filipos o con los filipenses. En el capítulo 3:2, ¿verdad? Hay un cambio brusco en la carta. Si ustedes leyeron la carta, se van a dar cuenta que hasta el capítulo 3, versículo 1, todo es serenidad, todo es muy lindo. Pablo ora por los creyentes, dice que para él el vivir es Cristo, da el himno cristológico, nos dice que tenemos que ser luminares por el mundo y establece lo que es el testimonio de Epafrodito. Todo eso está hasta el capítulo 3, versículo 1, donde dice, el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es muy, muy seguro que yo lo haga. Entonces, hasta el capítulo 3, versículo 1, todo es serenidad y la carta parece ir fluyendo tranquilamente hacia su final, ¿verdad? Como que Pablo dijo, bueno, listo, ya hasta aquí estamos. Entonces, sin previo aviso, retumba el trueno, ¿verdad? Y hay una exaltación. Cuidado con los perros, dice Pablo. Cuidado con los obreros malvados. Cuidado con los que mutilan, ¿no? Esto que Pablo está diciendo no tiene ninguna relación con lo que Pablo acaba de escribir en los versículos anteriores. Es más, el 3:1 parece el final ya de la carta, ¿verdad? Porque dice, para terminar, hermanos, ¿no? Así dice. En otra versión dice, para terminar, hermanos, regocíjense en el Señor. Y habiendo dicho para terminar, parece ser que empieza de nuevo, ¿no? Es el típico pastor que dice, bueno, hermanos, voy a terminar el sermón y se acuerda de algo y ahí arranca otra vez para levantar el vuelo, ¿verdad? En vista de este cambio brusco, muchos estudiosos creen que Filipenses, tal como lo tenemos ahora en nuestras Biblias, no es una carta, sino son dos cartas que el editor ha unido para que fuera una sola carta. Sugieren los eruditos que los capítulos 3 del versículo 2 al capítulo 4, versículo 3, ¿verdad? Es una carta de gracias y de advertencia enviada poco después de la llegada de Epafrodito a Roma. Es una carta de gracias y advertencias de estos perros, de estas personas que están haciendo mal, ¿no es cierto? De los que están hablando de la carne, pero es una carta que Pablo escribió cuando él envía después de que Epafrodito llega a Roma. Y que las secciones del capítulo 1, versículo 1 al 3:1 y del 4, versículo 4 hasta el 23, es otra carta que fue escrita considerablemente después de que Epafrodito llegara a Roma y enviada con Epafrodito cuando Pablo lo despacha de nuevo y habla de él y habla de su testimonio y demás, ¿no? Entonces, los estudiosos han considerado que en base a los temas que se plantea y cómo se hacen estos cambios, ¿verdad?, que se introducen, alguien colocó la segunda carta en medio de esta carta, ¿verdad? Y entonces quedó una sola. Bueno, este dato es para que ustedes y yo sepamos, hermanos, que los textos sagrados, ¿verdad? Han pasado por este proceso de formación.
Es un proceso de escritura, de formación, de compilación y de edición, ¿verdad? De edición de los textos bíblicos, hasta tener la forma que nosotros los llegamos a conocer. Bueno, después de haber dicho esto, que nos parece interesante de la carta a los filipenses, no debemos descartar que es una carta muy hermosa. Para muchos de nosotros, Filipenses es la carta más preciosa de todas de las que se conservan de Pablo. Los eruditos o quienes ven la carta de una parte más espiritual le han dado dos títulos. Primero, le llaman la carta de las cosas excelentes, ¿va? Cosa que es sin duda, porque se basa especialmente en lo que Pablo escribe en el capítulo 4, versículo 8, donde dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? Las cosas excelentes, las cosas mejores. Y, y es una carta muy hermosa en ese sentido. El segundo título que se le ha querido dar a la carta es la Epístola del Gozo. Como lo dije, porque en ella aparece una y otra vez las palabras gozo, gozaos, regocijaos. Otra vez digo que os gocéis, ¿verdad? Es una carta que, aún Pablo estando en la cárcel y en una situación angustiosa, él quería dirigir los corazones de sus amigos filipenses y gracias a Dios también los nuestros al gozo que nadie ni nada nos puede arrebatar. El cristiano tiene que recuperar la alegría, tiene que recuperar el gozo, tenemos que recuperar esta actitud, ¿verdad? De sentirnos alegres por nuestra salvación, de compartir con alegría las buenas nuevas de Jesús. Es la mejor oportunidad que tenemos de saber que el gozo es nuestro más allá de las circunstancias que nos rodean. Así que bueno, esta es una carta hermosa en ese sentido. Y eh, quienes están o han leído o quieren releer la carta a los filipenses podrán llegar a esta misma conclusión de que es una preciosa carta que nos habla o nos motiva que no importa si estamos en la cárcel, si estamos en alguna situación difícil, siempre hay que reconocer, recuperar el ánimo y el gozo de nuestra salvación. Bueno, hasta aquí entonces, queridos alumnos, llegamos al recorrido y al abordaje de la carta a los filipenses. Insisto, es una de las más bellas cartas que nosotros encontramos. Y bueno, tenemos ahora el sumario del tema con la información básica. Bueno, la fecha no se sabe, hermanos. Como dije, hay muchas posturas. Algunos creen que fue escrita hacia el 56 y que el lugar donde se escribió fue en la ciudad de Éfeso. Algunos creen que fue entre el 61 y 63. Y si esas fechas coinciden o son certeras, no fue en Éfeso, sino en Roma, donde se escribió. O algunos la datan entre el 58 y el 60 en la región de Cesarea de Filipos. Pudo haber sido en cualquiera de esos tres lugares y en cualquiera de esas tres fechas. Los destinatarios, como lo hemos mencionado, son los cristianos de Filipos, una colonia romana que aparece en el capítulo 17 de Hechos, versículo 12, que fue evangelizada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero hacia el 50. La autenticidad no se discute seriamente, es decir, es una carta protopaulina. La unidad dice que los investigadores están divididos la mitad y la mitad. Hay muchos que defienden que un redactor combinó dos o tres cartas para formar Filipenses, como ya expliqué, ¿verdad? Cuando hay ese cambio abrupto
al parecer, y cambio de temática. Al parecer es una carta. Algunos creen que hay otra carta dentro de Filipenses y alguien las juntó, ¿verdad? Y las pegó y ahora nosotros solamente la vemos como. Pero pero la defensa de la unidad también tiene sus argumentos respetables donde creen que es una sola carta y que tal vez Pablo en ese momento se acordó de algo, ¿verdad? Y bueno, como todo escritor tiene sus propias emociones humanas y ahí entendió que había que escribir eso, ¿no? En esos términos que planteamos. La integridad, es decir, si toda la carta es paulina, hoy en día no existe una teoría importante de que se le haya añadido algo a la carta. En el pasado se propuso la existencia de interpolaciones por motivos teológicos, es decir, cuando Pablo habla a los filipenses en el capítulo 1 sobre obispos y diáconos, eh, para la fecha en que se propone que la carta fue escrita, todavía no se desarrollaban estos cargos eclesiales, ¿verdad? De obispos y de diáconos. Entonces, algunos creen que esta expresión se colocó mucho tiempo después, pues para darle ya mayor sentido a cómo la iglesia se iba estructurando con base a sus líderes. Y el otro es el himno cristológico, ¿verdad? Que alguien puso allí. Recuerden que el himno cristológico es prepaulino, es decir, no es de Pablo, ¿verdad? No es de Pablo, sino que Pablo lo toma de la tradición oral y lo incrusta en su carta para darle sentido a lo que él quería decir. Pero en esencia, se cree que toda la carta ha sido inspiración y pensamiento paulino. Es una carta muy personal, así que creemos que sí. Bueno, en cuanto a la forma de la carta, la división formal de la carta, viéndola ya toda, no considerándola como dos cartas o tres cartas, viéndola como una sola carta, ¿verdad? Vemos que la fórmula introductoria está en el capítulo 1, versículos del 1 al 2. La acción de gracias la encontramos en el capítulo 1, versículos del 3 al 11. Y el cuerpo de la carta lo encontramos del capítulo 1, versículos del 12 al capítulo 4, versículo 20, donde hay una mezcla de temas. Uno de ellos es la situación de Pablo en la prisión, hay diversas exhortaciones, hay avisos contra falsos maestros y hay una profunda gratitud de Pablo a los filipenses por los dones que les ha regalado. Y finalmente tenemos una fórmula conclusiva igual, ¿verdad? De salutaciones, donde dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así que tenemos también una fórmula conclusiva dentro de la carta a los filipenses. Y finalmente, queridos alumnos, en el abordaje de esta maravillosísima carta, pues tiene que ver con la división respecto del contenido de la carta. Del capítulo 1, del 1 al 11, tenemos entonces el saludo inicial y la acción de gracias. Del versículo 12 al 26, Pablo plantea la situación de él en la cárcel y su actitud respecto a la muerte que le puede estar esperando por estar encarcelado. Del capítulo 27, perdón, al 2:16, tenemos la exhortación basada en el ejemplo de Cristo, donde se añade el himno cristológico. Del capítulo 2, del versículo 17 al capítulo 3, versículo 1, la primera parte, está el interés de Pablo por los filipenses y misiones planeadas para la ciudad de Filipos. Del capítulo 3, versículo 1, segunda parte, al capítulo 4, versículo 1, encontramos advertencias contra los falsos maestros, el propio comportamiento de Pablo, que algunos creen que es una carta diferente, es una carta aparte. Por eso se cree que hay 2 o 3 cartas incrustadas
en una sola, ¿verdad? En una sola. Luego del 4, versículo 4, del 2 al 9, ¿verdad? Del 2 al 9, encontramos la exhortación a Evodia y a Síntique, donde les pide unidad, donde les pide alegría y donde les pide el interés por las cosas excelentes. Del 4, capítulo 4, del 10 al 20, encontramos nuevamente la situación en la que se encuentra Pablo, ¿verdad? Y la gratitud por los dones generosos que la iglesia de Filipos le ha otorgado. Finalmente encontramos del versículo 21 al 23 del capítulo 4 el saludo final y las bendiciones pastorales. Bueno, consecuentemente, queridos hermanos, la carta a los filipenses, como lo planteamos, es la carta del gozo, de la alegría, de la bienaventuranza, y no hay nada más lindo y nada más especial que eso. Los animo a leer esta carta maravillosa del testimonio de una iglesia que nunca olvidó de su pastor, como anhelo que ustedes nunca olviden, se olviden de sus pastores, que estén pendientes de sus necesidades, que ustedes puedan seguir cuidando de ellos, seguir recordándolos con cariño, con amistad. Eh, Creo que eso es un ejemplo valiosísimo, darle honor a las personas que honor merecen, ¿no es cierto? Como lo hizo Pablo con Epafrodito, que si alguno se siente que su fe está en tribulación o siente que su fe está en conflicto, bueno, no olviden que Pablo aún desde la cárcel nos anima a ser fieles. Es una carta maravillosísima que nos habla acerca de lo que movió a Jesús, ¿verdad? En este himno, eh, de que no quiso ser más que nadie, sino que se humilla, da su vida, se entrega y Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Eh, en fin, creo que el hecho también de que los líderes no se peleen, ¿verdad? Que las hermanas, si hay conflicto entre las mujeres que son líderes, recuerden, Pablo le pide a estas mujeres valiosas que dejen de pelearse, que busquen la paz y la reconciliación. Creo que son temas muy, muy lindos que encontramos y que pueden ser muy valiosos para la práctica cristiana. No solo eclesial, ¿verdad? No solo de las iglesias donde nos congregamos, pues sino también de nosotros mismos como personas. ¿Ok? Muy bien, pues hasta aquí entonces dejamos la carta a los filipenses y ahora voy a compartir con todos ustedes la carta del apóstol Pablo a un amigo muy querido que también es una carta muy valiosa en cuanto no solamente al contenido que encierra la carta, sino al sentimiento, ¿verdad? Al amor, a la ayuda, al poner la cara por el otro, al hacer cosas por el otro. La verdad que es muy linda. Bueno, voy a compartir y así nos guiamos. Vamos a ver ahora la carta a Filemón. La carta a Filemón. Muy bien. La carta a Filemón nos habla de un personaje llamado Onésimo, ¿verdad? Es como que el protagonista, diríamos, de la carta. Y Onésimo tiene una característica. Bueno, tiene dos. Es esclavo y el tipo ha escapado, ¿verdad? Es un esclavo fugitivo. Ya esa carta credencial ya deja muy mal parado a Onésimo y bueno, parece que es una carta que tiene muchos conflictos, pero este, es una hermosa carta. Onésimo, como dijimos entonces, era un esclavo fugitivo y probablemente un ladrón por añadidura. ¿Ah? Cuando nosotros leemos, es una pequeña cartita, muy chiquitita, que creo que podemos leerla rapidísimo. En el versículo 18, Pablo
le platica a Filemón y le dice, si te ha causado algún perjuicio, le dice Pablo a Timoteo, perdón, no es Timoteo, Filemón, si te ha causado algún perjuicio, hay un error ahí de dedo, no es Timoteo, es Filemón, o si te debe algo, ponlo en mi cuenta que yo te lo pagaré. Bueno, no sabemos cuál era el problema que tuvo Onésimo, ¿verdad? Eh, pero por lo que se puede inferir en la exégesis del texto, Filemón pudo haber robado algo de Filemón, ¿verdad? De su amo. Pudo haber robado algo. Por eso lo convierte en un ladrón, porque no sabemos qué fue lo que pasó. Solo sabemos que salió huyendo Onésimo. Bueno, como fuera, haya robado algo o haya querido escapar del yugo de su amo, el esclavo fugitivo en eso, decir, bueno, ahora ¿dónde me voy? Llega a Roma, probablemente con la intención de pasar inadvertido entre los numerosos habitantes y visitantes de la gran ciudad. Pero como fuera, y yo pienso que eso es maravilloso. Pienso que Dios sigue guiando aún en las cosas muy pequeñitas nuestros pasos y guía nuestras vidas. Eh, Llegó a estar en contacto con Pablo y se convirtió a Cristo, el hijo que Pablo tuvo cuando estuvo en la cárcel. Es decir, es muy probable que Onésimo no se le haya quitado la maña de robar, ¿verdad? Y que cuando llegó a Roma, una ciudad con muchas oportunidades para robar, pues el tipo pensó que no lo iban a, nadie lo iba a agarrar y termina haciendo macana, ¿no es cierto? Y termina estando preso. Pero eso que pudo haber sido una desgracia para Onésimo se convierte en una bendición porque fue allí, en la cárcel, donde conoce a Pablo, ¿verdad? Donde conoce a Pablo. Y bueno, de ladrón, de estar fugitivo y de volver a caer en la cárcel, ¿verdad? Tal vez para Onésimo pudo haber sido el acabose y pudo haber sido el final de su vida y pudo haber sido lo peor. Sin en cambio, insisto en esas cosas que Dios hace, Dios guía a Filemón y lo pone en contacto con Pablo, Pablo le predica a Filemón y lo convierte a Cristo. Nadie sabía mejor que Pablo el riesgo que corría cuando Pablo ahora tiene que mandar de vuelta a Onésimo. Miren, había un conflicto ético, ¿verdad? Había un conflicto ético aquí. Onésimo había escapado de la casa de su amo por haber hecho algo que no estuvo bien. Y eso ya lo cometía o en un ladrón, en un chorro o en alguien que había desafiado al amo, ¿verdad? Huyendo de su casa. Entonces estaba mal la actitud de Onésimo y tenía que ser castigada de alguna manera, pero como huyó, pues Filemón no tuvo la oportunidad de tenerlo para castigarlo. Bueno, Pablo llega a Roma, ¿verdad? Digo, Onésimo llega a Roma, su actividad delictiva lo coloca, pero ahora sí es castigado. Alguien lo toma con las manos en la masa, la guardia lo apresa y lo lleva a la cárcel. Bueno, Onésimo conoce a Cristo, y Pablo lo recibe y le dice, bueno, si Cristo te perdonó, yo también te perdono. Así es que es un maravilloso acto, momento de bendición o de restauración, ¿verdad? Ahora, Onésimo pudo haber dicho, bueno, listo, ya me libré, ¿viste? Ya la saqué fácil. Estoy bien, ya el Señor me perdonó, yo ya voy a salir pronto de la cárcel y bueno, todo va a ser color de rosa. Y Pablo tenía el conflicto ético de decir, bueno, yo no puedo quedarte porque vos tenés que resolver un asunto antes. Vos tenés que ir y dar la cara y decir, lo siento, ¿verdad? Me equivoqué.
Pero bueno, ahora ya conozco a Cristo, ahora soy cristiano y por lo tanto pido perdón. Así que Pablo toma la mejor decisión y dice, no puedo retenerte conmigo si tenés algo todavía que arreglar. Así que Pablo manda de vuelta a Onésimo y Pablo, nadie mejor que Pablo sabía el riesgo que Onésimo corría al llegar a casa de Filemón, porque Onésimo no dejaba de ser un esclavo, ¿verdad? Y los esclavos en el tiempo de Pablo, en el primer siglo, eran objetos, no tenían vida propia, como lo vimos con la muchacha esclava de Filipo, ¿no? El amo tenía un poder absoluto sobre sus esclavos. Vean el testimonio, ¿verdad? Histórico que tenemos de este punto. ¿Qué podían hacer los amos con sus esclavos cuando estos se pasaban de la raya? Bueno, podían apalearlos, ¿verdad? A condenarlos a trabajos muy, muy duros. Por ejemplo, los podían hacer trabajar encadenados en sus tierras o en una especie de prisión de trabajos forzados. Los podían azotar con varas, palos o látigos. Podían marcarlos con hierro candente en la frente si eran ladrones o fugitivos, que eso es lo que le iba a pasar a Onésimo. O hasta, si consideraban que no tenían remedio, los crucificaban. Así que la situación del primer siglo en cuanto a a la esclavitud y a sus formas de castigo, pues eran muy terribles. Fíjense, había en el Imperio Romano más de 60 millones de esclavos. Más de 60 millones de esclavos. Y siempre, en todo el Imperio Romano, ¿eh? Y siempre existía el peligro de que estos se rebelaran. Hay otro error de ortografía ahí, hermanos, perdón, no es B corta, sino B larga. Hay una rebelión, no de revelación, sino de rebelión. Por eso, los levantamientos que hacían los esclavos eran acabados, eh, eran sofocadas las sublevaciones que hacían los esclavos lo más pronto posible y de manera dura y cruel. Y si un esclavo huía, lo mejor que le podía pasar era que le marcaran con hierro candente en la frente la letra F, que representaba la palabra fugitivos o fugitivo. Lo peor, como dijimos, era que terminara crucificado. Es decir, los amos tenían la potestad de matar a sus esclavos. Y en esta condición estaba Onésimo, ¿verdad? No importa que haya recibido el Evangelio y no importa que Pablo lo haya engendrado en sus prisiones. Sí, seguía siendo un esclavo, muy fugitivo. Así que conociendo esto, Pablo apela, ¿verdad? Pablo tiene que idear la forma de cómo ayudar a Onésimo, ¿verdad? Y entonces Pablo conoce a Filemón. Y entonces Pablo le da una carta, que es esta que nosotros tenemos, una carta hermosísima. Pablo le da a Onésimo esta cartita chiquitita, que le escribe él de su puño y letra. Y entonces hace un juego de palabras con el nombre de Onésimo. Fíjense, Onésimo quiere decir literalmente en griego lo que es provechoso, lo que es útil. Y cuando nosotros leemos en el versículo 11 de esta cartita muy chiquitita, Pablo hace este juego de palabras y dice, ¿verdad? Que Onésimo había sido inútil en el pasado, ¿verdad? Pero que ahora es útil. Entonces, es curioso porque Onésimo es útil. Sin embargo, anteriormente, dice, no, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El nombre de Pablo, perdón, el nombre de Onésimo, ahora recobra vital importancia. Puede decirse que no es Onésimo solo de nombre, sino ahora de carácter. Pablo dice a Filemón, mira, antes, aunque se llamaba útil, fue lo peor, te robó, ¿verdad? Pero ahora Cristo ha confirmado su nombre y ahora es un nuevo hombre. Confirmó su nombre,
pero ahora es un nuevo hombre y por lo tanto es alguien también fuerte, de carácter. Puede que Filemón le perdiera por un tiempo para recuperarle para siempre. Esto es algo muy lindo, hermanos. Miren, el versículo 15 es muy revelador, porque dice el versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Quiere decir que Dios siempre está guiando todas las cosas para bien. Todo, todo. Y entonces Pablo le está diciendo a Filemón, tal vez tuvo que pasar esto, Filemón. Porque mira, si Onésimo no hubiera hecho lo que hizo, vos nunca le hubieras hablado de Cristo. Él nunca hubiera recibido a Cristo. Él nunca hubiera escuchado de Cristo. Entonces, tuvo que pasar todo esto, ¿verdad? Quizás no fue de la mejor manera. Pero tuvo que salir huyendo, tuvo que llegar a Roma, tuvo que querer volver a la cárcel, tuvo que venir conmigo, tuvo que ir a darte la carta, ¿verdad? Y este versículo es reveladorcísimo, hermano, para todos. O sea, a veces lo que uno pensaría que las cosas pasan, siempre en Dios pasan con un propósito. Siempre, siempre, siempre. Pasan con un propósito. Y entonces Pablo le hace ver a Filemón y le dice, mira, pensar un poco. Tal vez fue la forma que Dios permitió para que él pudiera aceptar a Cristo, que tal vez de otra forma no iba a suceder, no iba a pasar. Y por lo tanto, dice el versículo 16, debes recibirle no como esclavo, sino como un hermano en Cristo. Este versículo también es maravillosísimo porque dice, no como esclavo, sino más que como esclavo, como hermano amado, amado querido, hermano querido, hermano amado. Ya no es más tu esclavo, ya no es más un objeto. Ahora es de carne y hueso, tiene nombre, tiene sentimientos, ha sido ganado para Cristo. Cristo perdonó sus pecados y ahora nos es útil. Así que debe recibirlo, no más como esclavo, sino como su hermano en Jesús, pero en amor. Qué terrible haber sido para Filemón esto, ¿verdad? Un gran desafío de amar a alguien en esas condiciones, ¿no? Onésimo ahora es hijo de Pablo por la fe, porque fue engendrado en sus prisiones y Filemón lo debe recibir como al mismo Pablo. Así que muchas personas se han sorprendido, porque esta es una crítica que se hace a la carta a Filemón, que Pablo no dijera nada de esta carta contra la esclavitud. Ahora nosotros vemos la esclavitud como algo indeseable, ¿verdad? Siglo XXI, nosotros no toleramos la esclavitud, no aceptamos la esclavitud y consideramos que no es parte del reino de Dios. Pero lo que se ha señalado es que Pablo no diga nada en contra de la esclavitud. No condene a Filemón y le diga, che, Filemón, ¿por qué tenés esclavos? Si nosotros no debemos tener esclavos. No la condena, ni siquiera le dice a Filemón que le dé la libertad a Onésimo. Ni siquiera le dice, bueno, ahora ya no recibirle como tu hermano, pero concederle la libertad. No, ni siquiera eso. Solo quiere que reciba al esclavo y que lo reciba en otras condiciones, pero sigue estando bajo su autoridad. ¿Por qué Pablo no habla acerca nada de la esclavitud? ¿Por qué no la condena? ¿Verdad? La esclavitud, queridos alumnos, era una parte integral del mundo antiguo, era cómo funcionaba la sociedad. La sociedad estaba construida sobre el sistema de la esclavitud. Ahora, aunque si bien es cierto los esclavos eran objetos, también debemos decir que los esclavos tenían amos buenos y que la esclavitud era honorable en función del amo al que servía. Entonces, un amo que servía, perdón, un esclavo que servía a un amo de renombre, de dignidad, ese esclavo también se sentía orgulloso de ser parte de ese reconocimiento. Así que la esclavitud en el siglo I, si bien es cierto, tenía la parte difícil, ¿verdad?
también tenía esta otra opción, por eso Pablo siempre se presenta a él como esclavo de Jesucristo. Él sirve a un amo que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Si el cristianismo, fíjense, y pensándolo un poco en la persona de Pablo, si el cristianismo hubiera animado a los esclavos a rebelarse o abandonar a sus amos, la única consecuencia previsible habría sido la tragedia. Imagínense si Pablo hubiera escrito una carta donde dijera, no, bueno, listo, todos los esclavos, ármense de palos, machetes, de cuchillos o lo que tengan y dejen de ser esclavos. ¿Qué hubiera sucedido? Una revolución que iba a ser horrorosísima, que iba a ser aplastada de manera salvaje. Roma iba a aplastar a todos los esclavos sin misericordia. Así que cualquier esclavo que se buscara la libertad sería castigado sin misericordia. Y el cristianismo hubiera sido un cristianismo que alentaría lo revolucionario, lo subversivo, las matanzas, y eso era lo que no se pretendía. Este es uno de los argumentos por los cuales se considera que Pablo no consideró, no estableció ninguna condenación sobre la esclavitud, aun cuando sus cartas posteriormente sigue hablando, ¿verdad?, acerca de que no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, sino todos somos uno en Cristo Jesús. Pero al menos en esta carta hubiera sido desastroso el que Pablo hubiera alentado la rebelión de los esclavos y que evidentemente esto hubiera sido un revés muy fuerte para el cristianismo, que se hubiera planteado como algo contrario al mensaje que se quería plantear. Así que lo que hace el cristianismo en la figura de Pablo es establecer una nueva relación. Lo que hizo el cristianismo fue introducir una nueva relación entre hombre y mujer, en la que se abolen o se quitan todas las diferencias externas. Los cristianos somos un cuerpo, judíos o gentiles, siervos o libres. Eso dice Pablo, como dije en Corintios. En Gálatas dice en Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre o mujeres. En Colosenses Pablo dice, en Cristo no hay griegos ni judíos, circuncisión ni incircuncisión, bárbaros ni escitas, esclavos ni libres. Es decir, lo que hace el cristianismo, ¿no?, es romper los estereotipos de separación de las clases sociales y nos hace o pretende presentar el mensaje de salvación como una unidad, ¿verdad? Por lo tanto, el cristianismo no atacó la esclavitud en sus primeros tiempos. El haberlo hecho, como dijimos, hubiera sido desastroso. Hizo más que eso. Y ese principio sigue estando hasta ahora en nosotros, ¿verdad? Introdujo una nueva relación en la que los grados humanos dejan de importar, en que las clases sociales dejan de importar, en que los apellidos dejan de importar, en que el Evangelio de Jesucristo no tiene que ver con abolengos, ni con títulos nobiliarios, ni con posiciones económicas, ni género, ni ideología, ni sexo, ni nada por el estilo, ni siquiera por haber nacido en una ciudad o de un poder mayor, ¿verdad? Somos iguales, somos iguales. Y eso es lo que hace el cristianismo, ¿verdad? Así que tenemos esta bendición, ¿no es cierto?, de contar con una nueva relación en Cristo Jesús. Bueno, un dato curioso que nos plantea es por qué esta carta tan chiquitita se mantiene en el canon, por qué no se perdió, ¿verdad? ¿Por qué una carta tan pequeñita además se le da el carácter de literatura sagrada? Y además es una carta muy personalísima. Bueno, hay una propuesta al tema, ¿verdad? Este, hay una propuesta al tema. Y nos dice en qué terminó Onésimo, porque la carta no nos dice cuál fue el final de Onésimo, ¿verdad? No nos dice cuál fue el final, pero hay una tradición que nos dice lo siguiente.
Avancemos algunos 50 años de que se escribe esta carta y si nos ubicamos en el 110, el siglo segundo, principios del siglo segundo, Ignacio de Antioquía, uno de los grandes mártires cristianos, es conducido a Roma para ser ejecutado. En su viaje escribe cartas que se han conservado y escribe cartas a las distintas iglesias del Asia Menor. En este viaje hacia Roma, donde va a ser muerto, se detiene en Esmirna, desde donde escribe a la iglesia de Éfeso. Y en el primer capítulo de esta carta tiene mucho que decir acerca del maravilloso obispo de Éfeso. Se dirige a un personaje muy fuerte, ¿verdad? De Éfeso. Y dice en su carta, en la persona de Onésimo, varón de candad inenarrable y vuestro obispo. Hay una alusión a un Onésimo, ¿verdad? Hay un testimonio muy diferente del fugitivo, del ladrón, ¿verdad? Del chorro. Ahora hay un hombre transformado, hay un hombre cambiado. ¿Cómo se llamaba el obispo de Éfeso? Bueno, Onésimo, ¿verdad? Y fíjense que Ignacio hace exactamente el mismo juego de palabras que había hecho Pablo. Es Onésimo no solo de nombre, no solo es útil, sino también de naturaleza, hombre provechoso para Cristo. Bien, no lo sabemos, hermanos. Esto es una propuesta en la tradición. No sabemos si el Onésimo del que se refiere Ignacio de Antioquía es el mismo Onésimo con el que Pablo le escribe la carta a Filemón. No lo sabemos, pero tampoco es imposible pensar que el esclavo fugitivo llegara a ser, con el paso de los años, en este testimonio de transformación de las personas, en el gran obispo de Éfeso. Insisto, no hay ninguna certeza al respecto, pero pensándolo un poco, tiene todas las posibilidades de ser verdad. Tiene todas las posibilidades de ser verdad. ¿Mm? Muy bien, pues para terminar esta pequeñita carta que hemos leído y de lo que se trata, igual no sabemos, es una carta que pudo haberse escrito en el 55, tal vez en Éfeso, algunos dicen que fue escrita en el 58, 60 en Cesarea, dicen que eso es altamente improbable, pero algunos lo proponen y algunos eruditos proponen que fue escrita en Roma entre el 61 y 63. El destinatario, bueno, es Filemón, un personaje principal de la iglesia, junto con Apia, su mujer, con Arquipo y a toda la iglesia que se juntaba en su casa. La autenticidad, unidad e integridad no se discuten seriamente. Esta es una carta proto-paulina al 100%, es una carta que le pertenece totalmente a Pablo. Bueno, la división formal que hemos venido estableciendo está la fórmula introductoria, versículo 1 al 3, la acción de gracias del 4 al 7, el cuerpo de la carta del 8 al 22, ¿verdad? Algunos piensan que el versículo 21 y 22 puede considerarse como la coda o más bien la parte ya conclusiva, como la fórmula conclusiva, no lo sabemos, pero la fórmula conclusiva la tenemos en el 23 y en el 24, donde hay saludos y donde está la bendición pastoral. Y la división, de acuerdo con el contenido, pues la encontramos de la siguiente manera. Versículos del 1 al 3, destinatario, saludos. Del 4 al 7 tenemos la acción de gracias, es decir, actúa como un exordio para ganarse la buena voluntad de Filemón por medio de la alabanza, es decir, Pablo exalta a Filemón y le reconoce lo que él es. Del 8 al 16 es la apelación en favor de Onésimo con el ofrecimiento de motivos para recibir a Onésimo por parte de Filemón. El 17 al 22 hay una reiteración y expansión de la súplica, donde Pablo le escribe para que no quede duda de que Filemón reciba con mucho amor y cariño a Onésimo. Y finalmente tenemos los saludos finales,
Tenemos saludos de Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, que eran los colaboradores de Pablo. Y la bendición que termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y es así, queridos alumnos, como nosotros hemos abordado estas dos hermosas cartas que tienen que ver con distintos motivos. La primera carta, como dijimos, era una carta dirigida a la iglesia de Filipos, ¿verdad? La iglesia, los cristianos filipenses. Y la segunda es dirigida a una persona en particular llamada Filemón, que tiene toda esta trama de bendición, de gracia, de perdón, de reconciliación, de desafío, de muchas cosas, ¿verdad? Que representan hoy en día un gran paradigma para nuestras iglesias, nuestras vidas en el siglo presente. Bueno, pues queridos alumnos, les agradezco mucho su atención. Nos vemos el día miércoles para ver las cartas que vamos a analizar ahora de Corintios. Vamos a analizar las dos cartas de Corintios y vamos a analizar la carta a los Colosenses. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Les deseo mucha bendición. Que Dios los guarde, los bendiga. Hasta pronto. Muchas bendiciones.